Utopía, respuesta a las injusticias, alternativo, cambio de paradigma, cuestionamiento al modelo social imperante. Son algunas de las definiciones de las palabras que asociamos con movimientos sociales. En esta reflexión de hoy, en esta conversación, vamos a estar hablando, o está hablando Juan Sierra, sobre la era de Acuario y una de sus transformaciones importantes, los movimientos sociales. Efectivamente, este es nuestro tercer tema de profundización en la era de Acuario, en donde abordaremos una manifestación sociopolítica muy importante en la contemporaneidad, que se conecta con el espíritu acuariano. Soy Juan Sierra, educador, sociólogo y astrólogo, interesado en estos temas hace más de 20 años y creo que profundizar en este diálogo interdisciplinar entre astrología y ciencias sociales es muy útil en este momento. Les damos la bienvenida, así que quédense para continuar con esta conversación. Muchas gracias, Juan. Qué rico nuevamente encontrarnos en esta conversación. Una bienvenida a todas las personas que llegan, que nos escuchan, que nos ven, que han estado acompañándonos también en la conversación a través de los comentarios, a través de los mensajes. Esta es una conversación bastante esperada sobre los movimientos sociales. A mí particularmente me interesa muchísimo. Y Juan, entonces, ¿por qué hablar de transformación de los movimientos sociales en el marco de la era de Acuario? Habíamos hablado, y pueden encontrar ustedes en nuestros primeros videos, hicimos un primer contexto sobre la era de Acuario, sobre la transformación de la era anterior a esta nueva era, que son los primeros años, como que estamos experimentando, y que con esto vienen una serie de transformaciones que impactan toda nuestra vida. Ya hablamos una primer revolución o transformación, que era la revolución del conocimiento, y es un cambio fundamental de paradigma, del paradigma materialista a un paradigma mucho más incluyente, ¿cierto? Como de otro tinte acuariano que ya nos vas a contar. En ese marco de esas transformaciones, ¿cómo cala los movimientos sociales? ¿Cuál es su lugar dentro de esta transformación? Bueno, hay un elemento muy importante de entender para ver esa relación entre era de Acuario y movimientos sociales. Y eso se llama empoderamiento de lo humano. Acuario es una energía que le devuelve a lo humano o le facilita a lo humano empoderarse. Empoderarse frente a los dioses. Empoderarse frente a las potencias o a las energías dominantes. Empoderarse frente a sí mismo y al dominio del mundo. Acuario devuelve a lo humano su más profunda dignidad y su más profundo poder. Urano dona el fuego a los humanos. Y al donarle el fuego a los humanos, les devuelve su poder. Entonces, hay una estrecha relación entre el empoderamiento de lo humano y los movimientos sociales. Los movimientos sociales son una expresión
de esa energía de empoderamiento de lo humano a partir de la afirmación de la libertad de lo humano. Nacimos para ser libres y eso nos lo está recordando permanentemente Acuario. Para ser libres frente a todo lo que represente una esclavitud, frente a lo que represente una barrera, frente a lo que represente una limitación en el ejercicio del poder humano. Los movimientos sociales buscan, pretenden contribuir en el plano de lo social y lo político a una liberación de las ataduras de los grupos más oprimidos, de las sociedades más oprimidas, de los continentes incluso más oprimidos. Juan, ¿qué son los movimientos sociales? O sea, empecemos por ahí. ¿Qué son los movimientos sociales para continuar en esa relación tan estrecha con la era de Acuario? Eso. Las definiciones son múltiples. Yo no voy a ir haciendo un rastreo académico para decir que es un movimiento social, pero hay algunas características gruesas que nos permiten hablar de qué es un movimiento social. Es una combinación de personas o grupos que desarrollan prácticas orientadas por ideas de liberación, por ideas de empoderamiento, ¿cierto? Entonces ahí van tres componentes: organización, prácticas e ideas. No es uno solo de esos elementos, sino por lo menos la combinación y articulación de esos tres elementos. Y no solamente de un sector o un grupo o una ciudad o un territorio, es algo mucho más grande, más profundo. Más global. Más global. Eso, en la medida en que un movimiento social cuestiona un modelo cultural, un modelo social, una manera de ver y de estar en el mundo en su globalidad, va tendiendo a convertirse en un movimiento social. Es decir, un movimiento social no interroga solo pedacitos, sino interroga un modelo de sociedad en su conjunto. Puede ser visto desde una arista, como vamos a ver ahora más adelante. Puede ser desde el punto de vista de las relaciones con la naturaleza, desde el punto de vista de las relaciones entre masculino y femenino, pero cuestiona desde ahí el conjunto de la sociedad y cuestiona la raíz cultural de las dominaciones. Para entender un poco más, adentrarnos más en esos conceptos, ¿nos podrías contar, Juan, cómo son esos inicios? O sea, cómo esos primeros expresiones de los movimientos sociales a nivel histórico, para también nosotros tener esa referencia física como más práctica y poderlo ir trayendo hasta el día de hoy. Claro, hay una distinción clásica entre antiguos y nuevos movimientos sociales. Los antiguos movimientos sociales tienen que ver con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, que empezaron a cuestionar el modelo capitalista y a proponer un modelo diferente, comunista, socialista, ¿sí? Diferente al capitalismo.
y opuesto al capitalismo. En los años 60 del siglo XX, estos movimientos se fueron diversificando en la medida en que se comprendieron raíces más profundas de la dominación y entender que la dominación y la explotación no estaban solo en la esfera económica, sino que abarcaban también la esfera política, la esfera cultural, los modelos de relación con la naturaleza, los modelos de relación entre hombres y mujeres, entre masculino y femenino. Entonces, la reflexión y el contenido de los movimientos sociales se fue haciendo más amplio y más profundo. Claro, inicia con ese cuestionamiento y esta liberación de la opresión más en el nivel económico, en términos del trabajo, en términos de la relación con los medios de producción, y en la medida en que avanza y entramos en los años 1960 y finales de esta década, pues se comienza a mirar que estas son unas raíces mucho más profundas. Eso es más o menos lo que tú estás explicando. Exacto. Y se llega un poco a la idea de que realmente hay un movimiento social si hay un cuestionamiento profundo de las relaciones de poder en el marco de la sociedad. De la dominación en general. El cuestionamiento a la dominación se convierte en un cuestionamiento a las estructuras sociales que sostienen la dominación. Desde el punto de vista económico, político, social, cultural, ambiental. Educativo. ¿Sí? Entonces, el movimiento social no es cualquier grupo de protesta. El movimiento, la noción de movimiento social es un movimiento de la sociedad que cuestiona el modelo cultural que soporta relaciones de dominación en el conjunto de la sociedad. Eso es importante entenderlo para no llamar movimiento social a todo grupo que protesta. Pueden que hagan parte de un movimiento social, pero no necesariamente. ¿Cómo sabemos esa diferencia? Por la profundidad del cuestionamiento que hacen y de lo que cuestionan. Vamos a ver enseguida que hay una serie de movimientos que se convierten como en el prototipo, en el paradigma de lo que son los movimientos sociales nuevos, que son nuevos fundamentalmente porque incorporan esta noción de crítica radical al poder y al modelo cultural. Yo he estado, Juan, leyendo a Caroline Myss, y en este texto de la medicina de la energía empecé a leer este texto por temas más de bienestar, y me encuentro en este libro una reflexión muy importante, muy interesante de los tránsitos de las eras, ¿no? De Piscis, Aries y ahorita pasando pues a Acuario, ¿no? En el orden pues específico. Y en una de esas reflexiones nos habla sobre los movimientos sociales, sobre esa transformación y eso como en el movimiento de la época, cómo se siente. Voy a compartir un poco de este texto y me gustaría como que a partir de esto nos expliques un poco y entremos en eso de los nuevos movimientos sociales. Vale. Dice Caroline Myss, página 123 de La medicina de la energía. A medida que la energía de Acuario empezó a dejarse sentir en los años 60, inspiró una revolución social masiva, puesto que no sabíamos cómo utilizar este poder internamente, lo utilizamos externamente en forma de la revolución sexual, el movimiento feminista, los movimientos por los derechos civiles, antibélicos,
contracultura, la cultura de las drogas, etc. Y se desarrolló una voz que en última instancia se convirtió en una revolución psicoespiritual. La gente ansiaba romper con todo lo convencional, con todo cuanto mantuviera las viejas ataduras en torno a la mente y al corazón. Muy ilustrativo de lo que es este proceso, ¿sí? Los años 60 fueron años de mucha liberación de esquemas, de maneras de pensar, de paradigmas, y nos abrieron la mente a imaginar que otro mundo Era posible. es posible. Como decíamos al inicio, la utopía, lo alternativo, había una viabilidad de la utopía, ¿no? Eso. Hay varios movimientos que se vuelven emblemáticos de este otro mundo posible. Voy a hacer la mención de 4 o 5 que son, entre muchos, muy relevantes. Uno es el movimiento feminista. ¿Qué es lo que plantea el movimiento feminista de fondo? Y es que hemos estado gobernados bajo una manera patriarcal de ver y vivir el mundo, en donde los hombres hemos tenido la mayor cantidad de posiciones de privilegio. Y eso está cuestionado radicalmente. Es decir, no es una lucha contra los hombres en general, es una lucha contra una manera de entender la relación entre hombres y mujeres y de entender el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres en la sociedad y en esas relaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El cuestionamiento del patriarcado y del ejercicio patriarcal es como la raíz más profunda del movimiento o de los movimientos feministas, porque hoy hay que hablar en plural. Claro, por una diversidad de perspectivas dentro del mismo movimiento. Claro, dentro del movimiento feminista se distinguen, hasta donde yo entiendo, 5 olas de feminismo. Entonces, ahí hay un gran cuestionamiento desde el punto de vista cultural, de poder político, económico, etcétera, a la sociedad en su conjunto. Claro, porque el movimiento o el patriarcado, que no tiene que ver solo con los hombres, sino que es toda una manera de la sociedad de ver el mundo y de estar en el mundo, pues no solamente incide en la relación hombre-mujer, incide eso en todas las dinámicas de la sociedad, desde lo, como tú dices, desde el mundo público hasta el mundo privado, que en muchas ocasiones, Juan, no sé hasta dónde, hasta qué punto histórico pasamos también de analizar o de ir a ese mundo privado, porque había como una lucha o un primer movimiento hacia ese mundo público, ¿cierto? El lugar de las mujeres en los trabajos, en los salarios, en el voto, ¿sí? Pero luego también se cuestionó, y más cercano al día de hoy, es también en ese mundo privado y en ese mundo de las relaciones en el hogar. Claro, los movimientos feministas tienen un principio básico entre sus muchos aristas, digamos, de lucha, y es que lo privado también es político. No solamente es político lo que se vive en la esfera pública, sino que todas las relaciones humanas están atravesadas de alguna manera
por relaciones de poder. Y esas relaciones de poder tienen connotaciones de género, de sexo. Y por lo tanto son políticas. Sí. Bueno, ahí tenemos un primer gran paquete que es inspirador de muchas... de grandes transformaciones de nuestra sociedad. O sea, estamos sentados aquí también gracias a esas luchas. Claro. Pero no hay que dejar de anotar que las reacciones frente a estos movimientos son muy grandes. Es decir, la resistencia a dejar los lugares de privilegio, las áreas de privilegio, las actividades de privilegio que han estado en manos de los hombres son muy fuertes. Y eso va a atravesar a todos los movimientos sociales y va a atravesar a toda esta dinámica de liberación que se promueve en el espíritu de Acuario. Bueno, hay un segundo paquete, digámoslo así, de prácticas, organizaciones, orientaciones que tienen que ver con la relación naturaleza-sociedad, que son los movimientos ambientales. Es decir, hoy hay un cuestionamiento muy profundo al tipo de relación que ha promovido el capitalismo con la naturaleza, basados en el principio de que la naturaleza es un objeto explotable y aprovechable para beneficio humano, sin considerar los límites que impone esa naturaleza a la explotación, porque termina destruyendo el objeto sobre el cual está trabajando o sobre el cual está incidiendo. Los movimientos ambientales hacen una profunda interrogación al capitalismo como modo de explotación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos están llevando al límite. ¿Y cuál es el límite? Acabar con la vida. Entonces, los movimientos ambientales hacen un cuestionamiento a tal punto que en el marco del capitalismo, como vamos a desaparecer la vida sobre la tierra. Y eso lo repiten de múltiples maneras, en múltiples tonos, tanto en eventos de carácter internacional como en prácticas cotidianas muy concretas. ¿Sí? Es decir, hoy no hay una gran iniciativa que de alguna manera no tenga una dimensión ambiental. Porque también hay ese cambio, y para enlazar con el episodio anterior, del cambio de paradigma. En ese cambio de paradigma, la vida y la naturaleza hacen parte de esa transformación. Claro, lo que pasa es que la relación entre hombres y mujeres, entre masculino y femenino, y entre sociedad y naturaleza, ha estado atravesada por el paradigma materialista, ha estado soportada en el paradigma materialista. Y la base de ese paradigma materialista es la relación sujeto-objeto. Es decir, una relación dominante. Y utilitaria. ¿Cierto? Entonces ahí hay un segundo movimiento social clave para entender por dónde camina el avance de la era de Acuario. Bueno, hay un tercer movimiento muy importante de los años 60 para acá, bueno, digámoslo, del fin de la Segunda Guerra Mundial para acá, que son los movimientos
pacifistas, antimilitaristas, los movimientos por la paz. ¿Antiglobalización entran ahí, en ese combo? No, ese es otro movimiento, digámoslo así. Este movimiento pacífico, o los movimientos pacifistas, porque no hay uno solo, son fundamentales. Y es entender que la relación entre humanos debe estar liberada del uso de armas. Y especialmente de uso de la violencia entre humanos. Ahí hay la desmilitarización de las relaciones y la comprensión de relaciones pacíficas entre humanos es un tercer gran movimiento social. Es decir, el capitalismo en su naturaleza encierra relaciones que llevan a la militarización de la vida social, al reforzamiento de los ejércitos, a la exacerbación de los conflictos armados y, en últimas, a soportar la dominación de unos pueblos sobre otros y de unos sectores poblacionales sobre otros en grupos armados. Entonces, el tema de la desmilitarización es un tema fundamental y, sobre todo, la comprensión de lo que implica relaciones pacíficas entre los seres humanos, que son relaciones de no dominación y de no soportar la dominación sobre procesos armados. Ahí está también el movimiento de la no violencia. Eso hace parte de ese paquete de movimientos que tienen que ver con la paz, con el pacifismo, con la no militarización, con la antimilitarización, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un tercer paquete. Hay un cuarto paquete que es muy importante, que son los movimientos étnicos, porque resulta que ellos conectan una relación con la naturaleza respetuosa, no utilitarista, no capitalista necesariamente, y ellos representan la posibilidad de reconectar con un paradigma no materialista. Es decir, los mundos indígenas ancestrales del mundo representan una manera alternativa de vivir la vida y de hacer sociedad. Alternativa no significa borrón y cuenta nueva. Integración, ¿no? Alternativa hoy pasa por una hibridación de modelos que nos permitan hacer lo que el mundo andino latinoamericano ha incluido en el concepto de buen vivir. Sí. Que es un concepto que implica un modo de relación con la naturaleza y un modo de relación entre humanos mucho más equilibrado, mucho más pacífico, mucho más y una relación integrado con el cosmos también, o sea, es una relación con la vida en general. Claro. Bueno. Podríamos hablar también de que hay movimientos artísticos y culturales que promueven una manera alternativa desde el arte y la cultura de vivir en sociedad. Y podemos seguir con el listado, ¿cierto? No hay actividad humana importante
que no tenga a su interior grupos, conceptos y prácticas que sean alternativos a lo que está dentro del modelo patriarcal, dentro del modelo materialista de ver y vivir la vida. Uno los puede encontrar en la vida cotidiana de los barrios y en las grandes organizaciones internacionales como la ONU o como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Todos están atravesados por las discusiones entre prácticas, paradigmas, promotores de una vida más sana, más equilibrada, más ajustada a la nueva manera de querer ver y vivir el mundo. Que ahí es donde enlazamos la revolución paradigmática con esta revolución de los movimientos sociales. Claro, es que van de la mano. Por eso, ahí está donde estamos haciendo el enlace. Exactamente. No hay revolución paradigmática si de alguna manera no hay movimientos sociales que nos proponen maneras de vivir lo que nos dicen las ideas. Y lo que nos dicen las ideas se ilustra, se precisa mucho a través de los movimientos sociales. Ahora, no hay que confundir movimientos sociales con izquierda. Importantísimo, claro, no es una posición polarizada. ¿O cómo lo podríamos explicar? La crítica que hacen los movimientos sociales a la sociedad va mucho más allá de la izquierda. Es decir, uno en las izquierdas del mundo encuentra todavía muchos elementos del modelo patriarcal, del modelo dominante, del modelo materialista. ¿Sí? La prueba de ello es lo que llaman los socialismos reales, ¿sí? Que son sociedades en donde todavía prevalecen modelos de dominación. Es decir, la crítica profunda al modelo patriarcal, al modelo materialista, va mucho más allá de la discusión izquierda-derecha. Y querer asimilar izquierda a movimiento patriarcal, a movimiento antipatriarcal y al movimiento más global de liberación que está atravesando la sociedad es reducir la discusión en muchas aristas y en muchos aspectos que no tienen que ver con esa distinción o con esa discusión izquierda-derecha. Juan, volviendo, allá vimos como todo ese, un primer abanico, ¿no? Porque hay un montón, como decías, no hay área de la vida en la que en este momento no se esté presentando, o no se presente un movimiento social que está en expresión. La pregunta es, nuevamente, ¿cómo lo combinamos con este movimiento astrológico? ¿Cuáles son esas características de esta nueva era que estamos viviendo y cómo lo unamos a esta nueva perspectiva? Claro, mire, la era de Acuario es una era que privilegia lo colectivo. Lo individual encuentra lugar en lo colectivo. No es que no exista lo individual, sino que encuentra su lugar en lo colectivo. Ese es un primer elemento. Sí. Lo segundo, son esas ansias de liberación. Es decir, el deseo de liberarse de ataduras que
le ponen límites, que le ponen barreras al desarrollo del potencial humano para que lo humano se pueda expresar plenamente y a profundidad. Esa es una segunda característica. Una tercera característica es una visión de futuro, una visión optimista de la vida y una visión que empodera al ser humano, que valoriza al ser humano. La era de Acuario es una era humanista que pone en el centro al ser humano. Ahí tenemos tres elementos. Bueno, yo diría que hay un cuarto que es la lucha contra el sufrimiento provocado socialmente. ¿Cómo es eso? Si algo produce sufrimiento son las injusticias. Un mundo construido sobre la base de injusticias es un mundo que lleva a muchos seres humanos a vivir una vida cotidiana cargada de sufrimiento. La liberación al sufrimiento no significa la erradicación total de todo sufrimiento, pero implica mínimo ayudar a encontrar un sentido al sufrimiento y dos, una búsqueda de erradicar las causas humanas que provocan sufrimiento que se puede evitar. Es decir, hay sufrimientos que son inevitables porque son propios de la vida humana. Es decir, desde el momento en que nacemos chillando. Nacemos con dolor, nacemos con sangre, ¿sí? Ahí hay una dimensión del sufrimiento que es natural a la vida humana. Del dolor. Sí, normalmente la gente distingue dolor de sufrimiento. Y es que el dolor no necesariamente es sufrimiento. El sufrimiento es erradicable, es trabajable, es evitable. El dolor no. Es parte de esta experiencia humana. Es parte de la vida. La muerte es dolorosa. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar son ciertas maneras de morir que no son dignas, que se pueden aminorar el sufrimiento. ¿Sí? Juan, hablando de este tema del sufrimiento, del dolor y de cómo podemos trabajar ese sufrimiento y cómo podemos superarlo, bueno, más que superarlo, cómo lo trabajamos dentro de este nuevo movimiento, de estas nuevas expresiones. Hemos visto la expresión del bienestar, de lo espiritual, del trabajo hacia el interior, que también es una expresión bastante fuerte en este momento. ¿Cómo cala? ¿Cómo unimos esto a estas nuevas expresiones de los movimientos sociales? O sea, dentro del espíritu de Acuario hay un espíritu, valga la redundancia, muy espiritual. Urano nos devuelve el valor de lo humano, pero ese valor de lo humano está íntimamente ligado a un sentido espiritual de la vida. ¿Cuál es el sentido espiritual de la vida? El sentido profundo de la vida no se agota en lo que llamamos el paradigma materialista. Lo humano convertido en centro es el centro de una espiritualidad. El cristianismo tuvo muy claro eso. El tema de la encarnación es la valorización de lo humano como elemento central de la vivencia de lo divino. Esa valoración de lo humano
por lo divino, en conexión, como parte de lo divino. como centro incluso de lo divino, es clave para entender el espíritu de Acuario. Recordemos que es central en Acuario la valorización de lo humano, la humanización de lo humano, la sacralización, entender que lo sagrado no está ni por fuera de lo humano, ni tampoco niega lo humano, lo valoriza. ¿Sí? Ahora, ahí hay que incorporar cada vez más el concepto no solamente de lo humano, sino de la vida. Eso, ahí va yo, porque no, o sea, cuando dices que en Acuario el humano está en el centro, volvemos, es como si volviéramos a ese concepto de somos superiores. Y lo que nos has explicado es como, por el contrario, la vida y lo humano en relación a la vida en general es donde está el centro, y ahí es donde está la conexión con lo divino también. Claro. Es decir, la expresión o una de las expresiones más condensadas de lo divino está en la vida, y no solamente en la vida, humana, sino en la vida en todas sus manifestaciones. Desde los microbios hasta los animales más desarrollados y más complejos. Entonces, la vida se pone en el centro a pesar de la importancia que tiene lo humano. Y cuando digo a pesar es porque no es solo lo humano lo que tiene valor. Si algo nos han ayudado a entender y a valorizar los movimientos ambientales, es ese concepto ampliado de vida, ¿sí? Que incluso va a llegar el momento en que, si descubrimos extraterrestres y todo lo demás, el concepto de vida va a tener que ampliarse. Por allá vamos. Esperemos como Claro, nuestra mente porque permite... Eso, parte del espíritu de Acuario es la ampliación de nuestro radio de acción. De nuestro radio de pensamiento, de nuestro radio de la comprensión. De la comprensión de la vida. De que aunque seamos muy importantes, no somos el ombligo del universo. Volvamos, Juan, entonces eso que nos estabas explicando en relación al movimiento espiritual, al movimiento del bienestar. Urano es un planeta que conecta lo divino con lo humano y le imprime a lo humano un carácter divino. Hay un movimiento espiritual muy importante en la era de Acuario. La era de Piscis nos puso la religión como el centro de la vivencia espiritual. Pero lo que nos está devolviendo la era de Acuario es que la vivencia de lo espiritual pasa por la vivencia de lo humano y pasa por la relación equilibrada con la vida. Acuario es profundamente espiritual. Es decir, nos plantea que más allá de todo sentido material, la vida tiene un sentido espiritual. Y ahí la vida es con mayúscula e incluye la pluralidad de formas de vida. Y lo espiritual, en el fondo, tiene que ver con el sentido profundo de la vida. Es decir, lo espiritual no es lo ritual, no son las doctrinas, no son las iglesias, no son las estructuras religiosas.
Lo espiritual es lo creado, vivido en profundidad. Y ahí entran conceptos como Dios, universo, ¿cierto? Que hoy eso tiene diversas denominaciones. Es decir, el concepto Dios en culturas como la nuestra estuvo muy ligado al catolicismo. Pero hoy vivimos en un mundo que es multipolar, que es abierto, que es multicultural. Entonces tenemos que entender que la única comprensión posible del sentido de la vida no es el sentido religioso como lo entendíamos en el catolicismo. Las distintas culturas tienen una visión de la vida, de lo humano y del cosmos que nos ayudan a entender de otra manera cómo vivir la vida. Y ahí está la dimensión espiritual de la era de Acuario. No sé si podemos ir redondeando por aquí, Adriana. Me quedé ahí en la idea de cómo eso espiritual, bueno, viene también con toda esta era, ese cambio de paradigma. Creo que el ver a nuestra comunidad le invitamos que vuelva a ver el video sobre el cambio paradigmático. Creo que genera la base, el principio de cómo toda esta conversación, y también le da pie y sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Como la pregunta que te hacía frente a por qué la importancia frente a lo espiritual, esa revolución de la espiritualidad, pero también la revolución de la espiritualidad aunada al bienestar individual, pero también al bienestar colectivo. Claro. Entonces ahí era como que pensaba yo que también hay un movimiento, o si no, también es la pregunta, si eso también está dentro del movimiento, de los movimientos sociales. Me devuelvo un poquito al tema espiritual. En la perspectiva acuariana no hay una oposición radical entre ciencia y espiritualidad. Una expresión muy especial de ese diálogo y de esa conversación es Albert Einstein, que era un profundo místico de alguna manera. Teilhard de Chardin, que es un jesuita que reconcilia en sí mismo la búsqueda científica con la búsqueda espiritual, desde los jesuitas, no sin problemas, no sin barreras y sin contradicciones, pero para él no hay una tensión, no hay una tensiones sí hay, lo que no hay es una contradicción entre ciencia y fe, ciencia y espiritualidad. Eso es muy importante tenerlo presente, porque Acuario profundiza y eleva a una categoría superior la ciencia, ¿sí? Pero también valoriza la espiritualidad, ¿sí? Esa conversación en la era de Acuario es fundamental, y cada vez vemos cómo científicos, intelectuales, artistas incorporan a su reflexión y a su repertorio la espiritualidad, y viceversa. Como gente espiritual incorpora a su repertorio intelectual temas de ciencia. Bueno, pero ahí me embolaté para hablar de los movimientos sociales.
en relación con ese mismo tema. Claro, es decir, hoy nos encontramos al interior de muchos movimientos sociales expresiones creyentes, no exclusivamente católicas. Hay católicos, hay budistas, ¿sí? Expresiones que no necesariamente son religiosas en el sentido de que estén organizadas como religión, pero sí tienen un sentido trascendente de la vida. El diálogo Oriente-Occidente en esos términos es muy importante y es posibilitado por la apertura tanto de Oriente como Occidente a lo que tradicionalmente se consideraba como asuntos excluyentes. Sí, hay una barrera ahí muy profunda y que había ya un diálogo muy ampliado y más en términos de lo espiritual. La razón entiende que no tiene la última palabra y la religión entiende que tiene que establecer un diálogo con la ciencia. Es decir, son diálogos entre maneras distintas de ejercer el pensamiento. Hablando de diálogos, quiero hacer un break para, y ya antes de cerrar y de redondear la conversación de hoy, para agradecer sus comentarios, agradecer su presencia en este espacio. Y como les habíamos dicho que nos dejaran sus comentarios, sus preguntas, pues queremos traer aquí las personas que ya lo han hecho y darle un agradecimiento profundo a Clara Ángel Ospina, a Lorena Fernández, a Javier Jaramillo y Amparo Sánchez, que han sido personas que nos han dejado sus comentarios, nos han dejado sus reflexiones. Gracias y esperamos que sigan dejando, además de los comentarios, sus preguntas para poderlas trabajar aquí en los siguientes episodios. Recuerden que estamos en esta serie de episodios sobre las revoluciones de la era de Acuario. Especialmente Clara nos decía en uno de sus comentarios de que somos la generación del final del modelo materialista. Eso a la vez es una oportunidad y un desafío tremendo. Entonces, gracias y sigamos la conversación a partir de lo que ellos nos van dejando aquí. Y yo quiero retomar este apunte de Clara frente a esta crisis de lo viejo, del paradigma que podemos, dice ya, somos los testigos de la crisis del viejo paradigma que podremos dar testimonio de lo bueno, lo rescatable y lo indeseable. Y quiero retomar este comentario para mi pregunta final, y es que en algunos momentos romantizamos los movimientos sociales, los ponemos en un pedestal, ¿cierto? Son como eso a lo que aspiramos porque está en esta tensión frente a lo dominante. Pero si los movimientos sociales son ese termómetro de lo que está pasando en la sociedad, ¿qué pasa al interior de los movimientos sociales en esta misma era de Acuario, con las mismas tensiones que genera la era al interior de los movimientos sociales? ¿Cómo se ve, cómo se genera, o qué son esas tensiones al interior de los movimientos a la luz de las transformaciones de la era de Acuario? Eso. Los movimientos sociales no son inmaculados, no están por encima del bien y del mal, están atravesados por todas las tensiones humanas, por luchas de poder, por incoherencias, pero eso no nos debe opacar la utopía que ellos nos están proponiendo. Ahí hay una tensión entre el sentido de realidad y la utopía. Es decir, las utopías lo son porque nos señalan un camino, pero al mismo tiempo están atravesadas por seres humanos
que vivimos en esta tierra. Ujú. ¿Sí? No hay que perder de vista ninguno de los dos polos. Somos humanos inspirados Por la utopía. por utopías que nos ayudan a ir un paso al frente cada vez más. Si no tuviéramos utopía, rápidamente desistiríamos. Si no tuviéramos polo a tierra, sería muy difícil concretar hasta donde nos sea posible lo que nos proponen las utopías. Entonces necesitamos los dos polos, el polo utópico y el polo concreto. En esta realidad de transformación y de movimiento constante que caracteriza a este tiempo, podemos decir que tenemos movimientos sociales para rato, que es una expresión de nuestra sociedad. ¿Qué piensas, Juan? ¿Qué es lo que viene? O sea, que en este contexto de cambio, ¿qué es los retos, como esos retos que tienen los movimientos sociales en este contexto de transformación? En la medida en que surjan nuevas dominaciones, nuevos polos de poder, digámoslo así, enfermizo, nuevas dominaciones, nuevas esclavitudes, van a surgir nuevos movimientos sociales. Porque hay una relación estrecha entre la comprensión de las injusticias y la emergencia de movimientos sociales. Cuando comprendemos que las injusticias, los sufrimientos son producto de las relaciones entre seres humanos, ahí está una raíz muy importante de la emergencia de movimientos sociales. ¿Y cuáles serían los retos para ellos en este contexto? Pues digo para ellos, pero porque no estamos incluidos ahí también, pero ¿cuáles son esos retos de los movimientos sociales en este contexto de cambio y de transformación? Hacer cada vez más coherencia entre lo que decimos y hacemos. Dar pistas concretas a partir de la vida de lo que significa vivir la utopía. Ahí siempre va a haber una distancia entre vida y utopía, pero ayudar a hacer el camino es parte del reto. Gandhi decía, poder vivir en nuestra vida y transformar en nuestra vida aquello que queremos ver en el mundo. Yo creo que esa es una expresión muy fuerte de lo que significa vivir acuarianamente hoy. Y yo sumaría a eso, Juan, en eso que yo veo desde lo que presentas de los movimientos sociales como reto, también como utopía, ¿no? Y es esa unión de los movimientos en términos de las apuestas de transformación. Lo digo en términos de los movimientos culturales, comunitarios, conectados con el movimiento ambiental, conectado con el movimiento feminista, conectado con la transformación indigenista. Ahí es ya esa separación de ideas y de luchas, creo que va difuminándose. Creería yo que es un gran reto desde mi perspectiva, no sé tú cómo lo ves. En el 2011, Edgar Morin escribió un texto que se llama La Vía, y en La Vía él propone la convergencia de todas las búsquedas parciales locales como una manera de ir promoviendo una humanidad transformada, una humanidad mucho más conectada con el bienestar vivido
globalmente. Y ahí vamos de nuevo con el buen vivir. Sí, claro. Ahí vamos de nuevo con el buen vivir. Yo creería que es como una gran sombrilla, para mí es como una gran utopía. Un gran propósito. Un gran movimiento dentro de los movimientos y es esa unión, claro. esa vía colectiva desde las diferencias de cada uno y claro. Desde las apuestas de cada uno. Lo que pasa es que es muy propio del nuevo paradigma la expresión vivir la unión en la diversidad, vivir lo particular en el marco de lo global, ¿sí? Son dos dimensiones que están o deben estar entrelazadas y siempre cuestionando y articulándose entre ellas. Bueno, esta discusión, esta conversación puede dar para horas, pero para ir cerrando y dar las ideas finales de este episodio, de esta conversación, Juan, ¿qué nos espera? ¿Cuál sería la siguiente revolución con la que vamos a continuar esta conversación? No sabemos. ¡Oh, sorpresa! No sabemos exactamente por dónde van a ir reventando las nuevas reivindicaciones de la humanidad. ¿Sí? Esto puede tomar muchas aristas, muchas direcciones, ¿sí? Pero ciertamente el camino de humanización, de socialización en el sentido de volver social los grandes temas de la humanidad, es una vía fundamental en el hoy, en un mundo tan fragmentado y tan complicado, tan conflictivizado. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Que todo este esfuerzo produzca buenos frutos para la mayor cantidad de gente posible. Estamos en un mundo que atraviesa una gran crisis, pero es al mismo tiempo un gran parto, que ojalá podamos ir encontrando cada vez más el camino que nos permita seguir adelante como humanidad, viviendo lo más armónicamente posible. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos hasta el final. Recuerden suscribirse al canal y recuerden también activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes del siguiente episodio de esta serie de la era de Acuario y sus revoluciones. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y por favor denle like a este video si les gustó y también compártanlo para que podamos ampliar la conversación. Muchas gracias, hasta la próxima.